Sí. Bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo, a quien vamos a celebrar el próximo domingo, para que nos ilumine antes de tiempo. Bueno, hoy queremos empezar con algo bien lindo. Vamos a recibir al Espíritu Santo. ¿Están preparados? Sí. Mienten. La única que dijo la verdad es ella, que nunca está aquí, pero dijo la verdad. Cuando venga, dijo la verdad. Mire, hoy vamos a hablar de una manera muy bonita del Espíritu Santo. Esta es una charla que termina en la homilía. Los que lleguen a la misa quizá entiendan algo, pero la charla se va a entender en la dimensión de la homilía. Vamos a hablar, ¿qué hace el Espíritu Santo ahorita que lo vamos a recibir? ¿Qué hace? ¿Algo? ¿Ah? Ajá. Señor, perdónalos. Hay dos funciones fundamentales del Espíritu Santo para nosotros hoy. Uno, lucha contra el mal. Lucha contra el mal. Y el segundo, nos da el discernimiento para entender cuál es su función. Entonces, primero, lucha contra el mal. Segundo, discernimiento. Una es la parte mala y otra es la parte buena. El otro día, alguien me decía, pero padre, demuéstreme que Dios existe. Y yo le decía, es imposible. Más bien te demuestro que el demonio existe. Bueno, eso sí, padre, eso sí se ve en la maldad y todo eso. O sea, ¿tú prefieres creer en el demonio de que existe, pero Dios no? Yo no creo en Dios, pero voy a que me abran los chakras. Yo no creo en Dios, pero me cuelgo un cuarzo. Yo no creo en Dios, pero voy a que me consulten las cartas astrales, pero yo no creo en Dios. Yo no creo. ¿Qué me está diciendo todo esto? Creo en la otra parte malvada, pero no en la parte buena. En otras palabras, soy tarado, pero no me he enterado. Entonces, cuando nosotros entendemos que este mismo personaje me decía, demuéstrame en un libro la existencia del demonio. Yo le decía, es que el demonio no lee, no escribe, no se proclama, porque su mayor éxito es no aparecer para que tú lo reconozcas. El demonio, su mayor éxito es hacerle creer al mundo que él no existe. Y como él no existe, pues no luchamos, pero ese es el éxito del demonio. Pero, ¿cuál es la prueba de la existencia del demonio? ¿Alguien me lo puede decir? Vuélvelos a perdonar, Señor. Los santos. Los santos y lo que hacen nos demuestran que el demonio es real. Qué fuerte, ¿no? La vida ejemplar de un santo me dice, ¿por qué este santo está dispuesto a sufrir tanto si Dios no existe? Pero el demonio sí. Es como tener una moneda y pensar que esa moneda solo tiene una cara, la cara opuesta, pero no, al otro lado no hay nada. Solo quiero creer en esta parte de la moneda, pero al otro lado no hay nada. Pero aquí entendemos una cosa. El Señor está por encima del demonio. El demonio no es la otra cara de la moneda.
El demonio es algo ínfimo que ya fue derrotado, porque el Señor lo llena todo. Siempre estamos creyendo que lo contrario de Dios es el demonio. No. Dios ya triunfó. El demonio no es el otro 50% malo de nuestra existencia. No, él ya fue derrotado. Dios está por encima de todo. Si ves, el mundo nos ha hecho bien, mal, santo, demoníaco. Pero es que el demonio ya fue derrotado, ya lo santo está sobre él. Y aquí es cuando empezamos a pedir a nosotros, al Señor, algo bien lindo. ¿Cómo me demuestras eso? Una vez, en una entrevista, le preguntaban a Sigmund Freud. Sigmund Freud es, todos saben aquí quién es Sigmund Freud. Es más, si yo pregunto día y hora del nacimiento, todos me van a gritar día y hora del nacimiento. Pero le preguntaban a Sigmund Freud, un tipo que hizo una de las teorías sexuales más arrevesadas y que dentro de todo, siendo judío, era ateo. Y a él le preguntan un día, si usted tuviera que responder cuál ha sido la persona más feliz en la historia de la humanidad, ¿a quién diría? ¿A quién dirían ustedes? ¿Cuál ha sido la persona más feliz? No vuelvo a hacer preguntas en este salón. Él dice, si felicidad es el sinónimo de la plenitud de la vida, yo diría que el ser humano más feliz hoy en la historia de la humanidad es San Francisco de Asís. Qué fuerte, un ateo judío que dice que San Francisco de Asís es sinónimo de felicidad porque tiene plenitud. Es por eso, porque tiene plenitud, porque los otros no alcanzamos ese nivel de humildad. Y aquí empezamos otro tema, humildad. Dice, ¿qué es lo que hace a un santo ser santo y aguantar tanto por ser santo? ¿Se acuerdan de Catalina de Siena? Ella se podría decir que fue una mártir del demonio, porque fue tan atormentada por el demonio, sufrió tanto los ataques físicos y espirituales. El Padre Pío era un hombre que todos los monjes que vivían en las celdas al lado, no quiero decir celdas porque la gente se imagina rejas y no, en su cuartico, decían que en las noches escuchaban unas batallas pero brutales físicas de Padre Pío con el demonio. Y el otro día se levantaba él todo amoratado, ensangrentado, sufriendo, todo eso. ¿Qué pasó anoche, Pío? Nada. Nada. Todo está bien. Era el nivel de humildad que tenían. San Francisco de Asís un día le dice al padre León, que era su mejor amigo, le dice en una de esas batallas, si mis hermanos frailes vieran por un segundo qué es una batalla con el demonio a nivel físico, todos estarían llorando. Y la gente dice, es que esa vida espiritual, por allá, en la estratosfera. Sí, pero la estratosfera te rompía la cara, la estratosfera te tiraba al piso, la estratosfera te rompía los dientes, y ahí estaba. Él no dijo mentira. La negación no es mentira. Él estaba bien. ¿Omitió parte de la verdad? No, él estaba bien. ¿Dónde está la mentira? Ok, luché, me rompieron la cara y todo eso. Todo está bien. Ok, eso lo van a entender ahorita.
Hay una cosa que nos enseñaba, ¿por qué Padre Pío decía que todo estaba bien? Porque nos enseñó una cosa fundamental. Al demonio no hay que tenerle miedo, porque él ya fue derrotado. Él va a atacar con cosas por ahí pasajeras. Bueno, algunas no tan pasajeras, pero él ya fue derrotado. Eso es lo que tenemos que entender. El demonio ya está derrotado. Lo que está haciendo son los últimos ataques de este tiempo. Y aquí hay una parte muy bonita. Pónganle atención a esto. Y esto es lo que los afecta a ustedes. El demonio tiene un arco y una flecha. Va a dispararle a tu alma. La va a aniquilar. Pero ¿cómo está tu alma? ¿En gracia o no? Si está en gracia, esa flecha es desviada y mata tu pecado. Cuando tú estás en gracia, el demonio mata tu pecado. ¿Cómo es esto, Padre? Muy fácil. El demonio, ¿cuándo dispara la flecha? Cuando te tienta. Cuando erra su blanco, cuando tú estás en gracia y es desviado. ¿Y qué es lo que va a matar? Tu pecado. ¿Cómo responde Dios? Te da gracias. ¿Por qué? Porque cuando yo he resistido la tentación de esa flecha que fue disparada directamente a mí, el Señor responde con gracia, con muchas gracias. Entonces, pinche demonio, dispare las flechas que va a acabar con mi pecado. Bendita tentación que nos mereció tal Salvador. Esa es por qué el Señor permite la tentación en nuestras vidas. Pablo nos hablaba de cómo luchaba él contra la tentación, con la humildad. El demonio se condenó ¿por qué? Soberbia. ¿Cómo respondió Pablo a la soberbia? Con humildad. ¿Cómo tenemos que responder nosotros ante un pecado que no podemos dominar? Mire, pinche demonio. Perdón por lo de tratar mal al demonio, que me cae un poquito mal. Usted puede disparar todas las flechas, pero yo no puedo luchar contra ti porque tú eres más poderoso, más sabio, más inteligente, sabio no, más astuto, más tienes más experiencia. Pero espérate que ahorita vienen San Miguel, la Virgen, el Señor, a ver ante ellos qué dices. Pero hay una oración de exorcismo que podemos hacer todos sin necesidad de ser curas. ¿Sabían cuál es? Reconozco la primacía de Jesús. Señor, tú triunfaste sobre la muerte, triunfaste sobre el pecado y triunfaste sobre el demonio. Ayúdame. Yo no puedo luchar, pero tú sí. Este pecado que me atormenta no lo puedo dominar, tú sí. La lujuria no la puedo manejar, tú sí. La tentación de fijarme en la mujer del vecino es que está muy linda. Tú sabes cómo quitarme eso de mi corazón. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Mire, Cesario de Arles decía que el demonio hay que verlo como un perro con una cadena. Tú sabes la distancia de la cadena, no te acerques al perro porque te muerde. Si estás dentro del área de la cadena, ponte lejos del área de la cadena. Algo así. Porque el demonio es un perro rabioso que te quiere morder, pero está atado a una cadena. ¿Cuándo nos muerde el demonio? Cuando pasamos ese límite de la cadena del perro.
Yo puedo lidiar con la tentación. No, es que me invitó otra vez a cenar el marido de mi amiga, pero yo puedo controlar eso, aunque me gusta, me fascina, todo lo que quieras. No lo hagas. Terminarás en la cama del marido de tu vecina. ¿Por qué? Porque entraste a la zona del perro donde la cadena alcanzaba a morderte. No juegues con eso. Entonces, aquí hay una palabra muy bonita que se llama el señorío de Cristo. Cuando ustedes se sientan de verdad atacados por una tentación y quieran no caer, ojo, hay una diferencia entre esta es la tentación, está este hombre guapísimo, mide 2 metros, es muy lindo, se parece mucho a Padre Ossi, entonces, Señor, hay 2 alternativas. ¿De verdad quiero luchar contra esta tentación? Una, llama a la primacía de Cristo. Bueno, Señor, yo puedo luchar contra esto. Ahí caes. Ahí caes. Ante la tentación no se negocia porque caes. Tú nunca serás solo más fuerte que el demonio. El demonio siempre te va a ganar. Pero si llamas a Cristo, si llamas a la Virgen, si llamas a San Miguel, Él ya perdió. Él ya perdió. Entonces, aquí vamos a entender algo en lo cual el Señor nos llama. El Espíritu Santo es el alma de la oración. El cardenal Rainiero contaba una historia muy bonita de un día que él estaba en una iglesia orando y se le acercó una niñita de 2 años y le dijo: Padre, póngame a orar. 2 años, imagínate, ¿hay alguien aquí de 2 años? Bueno, Verónica. Imaginémonos a Verónica. Es al azar, elegí a alguien al azar. Entonces, 2 años. Padre, póngame a orar. Ya estás orando. Pero es que no he dicho nada. Perfecto, no digas nada. Ahí está él. Míralo. Míralo. ¿Cómo entendemos el poder de la oración en el silencio? Esta es la parte más bien bonita de todo, cuando todo empieza a entenderse. Miren esto. Abraham era un descarado. Lo van a entender. Cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que dijo? Señor, imagínate que hay 50 justos en este pueblo. Hay 50. ¿Tú destruirías a los buenos y a los malos por igual? El Señor dijo, no. Si hay 50, no destruyo Sodoma y Gomorra. Pero como él sabía que no había 50, bueno, está bien, Señor. Mira, 40, si hay 40, ¿la destruirías? Y el Señor dijo, si hay 40, no la destruyo. Joder, me metí en un lío. Señor, 30. Imaginémonos que son 30. ¿Está bien? No la destruyo por 30. Joder, ¿dónde encuentro yo 30 justos en estos pueblos? Señor, 20. ¿20 está bien? Está bien. Si encuentras a 20, no la destruyo. Joder, ¿qué problema? Señor, 10 te parece bien, 10 es chiquito. Dice, si encuentras a 10, no lo destruyo. ¿Qué respondió Abraham? Me jodí. No hay 10. Perdón, no, él no dijo eso. Dijo, ok, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Habían 10? Ya está. ¿Sabe qué? ¿Qué me enseña Abraham en esa oración? A ser descarado.
Señor, 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 espérate, yo te prometo que yo no vuelvo a pecar, yo no vuelvo a ver a esa mujer con malos ojos, te lo prometo. Y me doy con un látigo. ¿Qué voy a hacer mañana por la mañana? Verle a esa mujer toda su humanidad. ¿Y el Señor qué va a hacer? Me vuelve a perdonar. Empieza a bajar 40, 30, 20, pero así es que debemos orarle al Señor. Él sabe que no había 10, él sabe que no había ni 5, y con todo y eso, él aceptó la oración de Abraham. ¿Lo entendieron? ¿Cómo oraba Moisés? Ese era otro descarado. Moisés hacía algo bien interesante, que es lo que estamos invitados a hacer todos. Él tenía una tienda, ¿cierto? Una carpa, para decirlo en el lenguaje moderno, con su sleeping bag. Y él decía, me encierro en mi carpa y me voy a orar solo. Y él se encerraba en esa carpa a orar por horas. Hasta que un día el Señor le dice, bueno, ven a la montaña que tengo que entregarte algo. Y es cuando él sube al Sinaí y se pierde 40 días y 40 noches. A los 40 días y 40 noches, el Señor le dice, baja porque tu pueblo ha construido un becerro de oro y me ha traicionado. Y es cuando Moisés dice, para el tren ahí. ¿Cómo así? Espérate, Señor. Cuando este pueblo hace las cosas bien, es tu pueblo, y cuando las hace mal, ¿es mi pueblo? No, espérate ahí. Yo ahí en ese negocio no entro. ¿Qué hizo Moisés? Señor, déjame hablar con ellos. El Señor le dice, no, voy a destruir a todo ese pueblo y te haré una nueva nación que será fiel a mí. ¿Qué hace Moisés? Señor, pero espérate. Si tú llegas a destruir este pueblo, ¿qué van a decir los egipcios? Mire, los sacó de aquí para hacerlos morir a todos en el desierto y no cumplió la promesa de que les iba a dar una tierra prometida. Señor, vas a quedar mal, ¿no? Así no. ¿Y qué propones? Déjame hablar con ellos para que cambien. ¿Qué hace el Señor? Está bien, ve a hablar con ellos. ¿Qué es lo primero que hace Moisés cuando ve a estos tarados haciendo eso? No vayan a pensar que yo estoy tratando mal al pueblo judío. ¡Tarados! ¿Qué están haciendo? Han levantado un becerro de oro para adorarlo. ¿Entendieron qué pasó ahí? El Señor quería que Moisés abogara por su pueblo. Y ante el Señor, Moisés oró por su pueblo. Pero cuando estuvo con el pueblo, abogó por defender la ley de Dios. Los trató duro y les dijo tarados. Bueno, no dijo tarados, pero lo dio a entender. Pero ¿a quién defendió él? A Dios. ¿Cuál es la función nuestra? Nuestra función es presentarle al mundo quién es Dios y decirle a Dios, Señor, es que mi hermanita todavía sigue con el cuarzo aquí, la carta astral, todo eso, pero tenle paciencia, es que fue educada por las monjitas de Venezuela, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ahora yo no estoy tratando mal a la gente de Venezuela, a las monjitas, es una parte del juego, ¿vale? No me vayan a mandar 30,000 mensajes, este cura odia a las venezolanas. No, este grupo es 80% venezolanas, ojo. Pero lo que tenemos que, ni a las monjitas porque las amo, tampoco por ahí van las críticas. Lo que quiero decir con esto es cómo el Señor nos está enseñando a nosotros a que debemos orar los unos por los otros.
ante Dios por mi hermano Calavera y a mi hermano Calavera enseñarle a Dios. ¿Sí ves? ¿Entendieron a Moisés? Y aquí vamos a seguir avanzando en esto, porque aquí entendemos otra cosa. ¿Cómo oraba el Señor? Vamos a pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Cómo oraba el Señor? Hay varios aspectos. El primer aspecto, ¿qué rezaba? Los salmos. Ok, ¿qué son los salmos? Alabanza y alabanza y alabanza y queja. No hacían más que quejarse. Señor, ¿duermes? Estamos aquí, fregados, y tú estás dormido. Era lo que decían. Mire, David, nunca ha sido más grande el reino que con David y Salomón. Pero uno entiende, David fue adúltero, fornicador, asesino, mentiroso, petulante, soberbio. Joder, qué manicito, ¿no? Pero mire esto tan bonito. Los salmos son una queja de adoración y alabanza. Es que a mí me encanta esa parte cuando le dice, Señor, ¿duermes? O sea, hello, estamos aquí mal y tú no estás respondiendo, no me escuchas, te estoy orando y no me oyes. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Señor, es que me la paso aquí 4 horas ante el Santísimo, 3 misas diarias y hago 70 rosarios al día. Ya me parezco a Verónica del Valle. Y tú no haces nada. Tú no haces. Ese es el salmo, es un salmo de queja y adoración. Es un salmo, así oraba el Señor. ¿Ustedes creen que aquello de Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No era una queja? ¿Era una queja? Mira, hay una palabra muy bonita que dice, Dios mira al corazón más que a la boca. Esto es entender cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. ¿Ustedes no creen que cuando van a pedir algo a Dios, el Señor ya sabe? Él ya sabe. Sabe lo que vamos a pedir en contra de Él, lo que vamos a pedir para nosotros. Y aquí es cuando el Espíritu Santo empieza a darnos ya una lección. Y es una lección de olvidémonos de la oración de petición. Si hoy vamos a una iglesia, el 99% de la oración es oración de petición. 99%. Punto 9. Respirando. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el Señor no sabe ni lo que necesitamos, ni lo que queremos, ni lo que vamos a querer. ¿Por qué dice que le pidamos entonces? Primero adora. Haz una oración que sea adoración y alabanza, un 99.9%, y haz una adoración de petición que sea el 0.1%. Señor, por si acá, ¿te acuerdas que te pedí? Sí, es por si acá, por si no te has dado cuenta. Es una oración de 0.1. Pero si nosotros nos dedicamos a la adoración y a la alabanza, ¿de verdad creen ustedes que nosotros tenemos que pedirle al Señor? Señor, no nos merecemos nada
todo es gracia. Y entonces aquí vamos a entrar en un territorio bien aceptado. Es cuando nosotros entendemos que Dios nos pide que lo aceptemos como Dios, no como amuleto. Y todos tenemos un Dios amuleto. Y Él solo pide que creamos que Él es Dios. Porque la gente hoy en día en este mundo, ¿por qué son tan de éxito las películas de terror? Porque nos da miedo el demonio. Creemos que el demonio tiene poder, pero no creemos que Dios ya lo derrotó. Dios ya lo derrotó. Cuando nosotros decimos, no, es que anoche tuve un sueño y vi al demonio y me levanté y no pude dormir, me quedé dormido. ¿Quién derrotó al demonio? Dios. Entonces, aquí es cuando vamos a empezar en ese trabajo de discernimiento durante estos días antes del Espíritu Santo. Y es cuando vamos a entender también cómo debemos trabajar nosotros, porque es que lo que viene es un trabajo del demonio. Si nosotros dejamos que el demonio trabaje en nuestras vidas. Pero cuando nosotros ya doblegamos ese capricho del demonio, es entender que no nos puede doblegar con miedo. Porque si yo creo en Dios, Él ya está derrotado. Entonces, aquí vamos a continuar más adelante y vamos a continuar esta charla en la homilía, o sea que hay que enlazarla. Pero, ¿por qué? Porque vamos a entender el Evangelio de hoy partiendo de la promesa del Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo. Si nosotros hubiésemos vivido hace 3.000, 4.000, 2.500 años, estaríamos viviendo la era del Antiguo Testamento. Cuando vino el Señor empezó el trabajo de Jesús. Estábamos empezando el trabajo del Nuevo Testamento. Ahora nos tocó a nosotros vivir la era del Espíritu Santo. ¿Estamos preparados para recibir al Espíritu Santo? ¿O es solamente lo que dice el Señor, puro bluff? Puro bluff. Pero es como nosotros tenemos que entender la importancia de la oración. Y eso es lo que viene ahora en la homilía, es que tengo que orar. ¿Cómo tengo que orar? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que decir? Es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Mire, ¿quiénes aquí son padres? ¿Sí ve? Eso es lo que nosotros estamos preparados aquí. Estos jóvenes, hoy por hoy son el punto al blanco del demonio. Él está en gracia, ella está en gracia, no pasa nada. No están en gracia, preocúpense. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que ya fue derrotado. El demonio sabe que su tiempo está contado en minutos. Pero ¿qué va a hacer él? Desesperarse. ¿Por qué? Porque él quiere es derrotar al alma. Porque él sabe que el Señor le duele un solo almita que se pierde. Y Él quiere enseñarnos a vivir como Él quiere que vivamos, no como a nosotros nos dé la gana. En su vida no hay sacrificios. Mire, ahí yo tengo un grupo de oración en la catedral muy bonito, muy bonito. Es más, exageradamente bonito. Pero solo quieren vivir la parte bonita. Vienen los problemas, dejan de ir al grupo de oración. Es como, yo tengo una devoción a la Virgen brutal. Y
De pronto tu marido te es infiel. Yo para qué vuelvo a la iglesia si me la pasaba rezando y mire lo que hizo mi marido. Imagínense lo que habría hecho su marido si usted no estuviera en la iglesia. Ese marido puede volverá sucio, usted lo baña y ya listo. Pero lo que nos enseña el Espíritu Santo es a apelar a aquel que ya triunfó. Estamos en la era del que ya triunfó. Estamos en la casa del Padre. Por eso el Señor cuando oraba, el Señor, miren esto tan importante y con esto quiero terminar. Jesús todo el tiempo oraba. Pero Él no solamente oraba antes de hacer algo. Él oraba para saber qué hacer. ¿Sí ven la diferencia? Cuando el Señor fue a elegir a sus apóstoles, en el fondo, Él oraba durante esos 40 días en el desierto, durante esas 40 noches, y luego se sometió a la tentación, fue para saber qué hacer. No esperemos que la oración sea solamente para decir, oh, bueno, es que voy a comprar un carro, lo compro rojo o amarillo, y el Señor lo que quiere es que compres una bicicleta. ¿Sí me explico? Parece un chiste, pero es la idea de conocer el concepto de la divina voluntad. El Señor oraba no solamente para lo que va a pasar, sino cómo debía obrar. Nosotros debemos llamarlo a Él para saber cómo obrar. Mire, cuando entendemos nosotros lo que hacen los santos oraban para saber qué tenían que hacer. No eran santos porque supieran qué hacer, eran santos porque llamaban a Dios para saber qué tenían que hacer. Y lo que saliera en la oración, eso era. La segunda parte, en la homilía, por ahora la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esta mañana en la misa alguien se acercó y me dice, Padre, nunca había entendido este evangelio hasta hoy cuando usted lo leyó en la misa. ¿Ustedes lo entendieron? Digan sí para que la gente crea que sí. Lo entendieron. Mire, el evangelio de hoy, de mañana y de pasado mañana va a ser como la conclusión de toda la última cena con las últimas palabras que Jesús le está diciendo a sus amados apóstoles. ¿Te acuerdan que alguna vez hablábamos en este grupo de oración que cada uno de nosotros debería elegir a un apóstol y seguirlo? ¿Se acuerdan? Por favor, nadie siga a Judas Iscariote. Es el único que está sacado del grupo. Pero miren esto tan lindo. Este capítulo es el final de una larga reflexión que inició en el capítulo 15 y ahora estamos en el 17. Esta es la final de las 3 semanas en las cuales hemos escuchado las palabras del Señor en la última cena. Pero ¿qué nos está pidiendo el Señor? Que llamemos a su Padre. Si yo preguntara aquí, ¿quiénes son padres? Los que saben que son padres levantarían la mano. Los que no saben que son padres no levantarían la mano, pero son padres. ¿A qué juego con esto? Miren esto. Los que se casaron, han tenido niños, ¿se acuerdan la primera palabra de su bebé? Mamá, mamá. ¿Cuál fue la segunda palabra? Papa, allá está diciendo el niño, papa. ¿Qué emoción siente una madre y un padre cuando su hijo por primera vez los llama mamá o papá? Devuelvan el cassette los que tienen más de 20 años y ya tienen un hijo. ¿Cierto que fue muy emocionante?
Ese es el evangelio de hoy. El Señor llamó a su papá, Abba, dame la gloria de nuevo que yo ya tenía. Abba, apaíto. En realidad, Abba es apaíto. ¿Cómo vamos a entender esto? Devolvamos el cassette. Todos ustedes conocen a Beethoven, ¿cierto? Beethoven era un genio y componía unas sinfonías muy lindas, pero un día se quedó sordo, pero tenía tan dentro de él cómo sonaría una nota con otra, y es cuando él, sordo, compone su mejor sinfonía, la 9ª sinfonía. Los invito a que hoy, ustedes ya la han escuchado, sino que si les digo ahora cuál es, no se acuerdan. La Sinfonía de la Alegría. Pero el día que estrenó él esta sinfonía, él dirigió la orquesta, siendo totalmente sordo. Cuando él termina la sinfonía, la ovación y los aplausos fueron brutales, pero se tuvo que levantar alguien de sus compañeros concertistas para cogerlo del brazo y darle la vuelta para que él viera lo que estaba pasando. Él jamás escuchó la 9ª sinfonía. Él dirigió sin saber cómo sonaría eso. Estaba absolutamente sordo. Jamás escuchó la ovación de la 9ª sinfonía. Hay algunos exagerados que dicen que los aplausos duraron 35 minutos. Yo no estaba ahí, entonces no defiendo eso. Pero él no escuchaba nada. Aquí viene la segunda parte. Todos ustedes han oído la historia del poeta, filósofo Tagore. Tagore tenía una historia de un pordiosero. Luego van a entender por qué Beethoven y por qué Tagore. Tenían la historia de un pordiosero. Este pordiosero tenía unos poquitos, acuérdese, en la India el arroz es fundamental, y él alcanzó a coger un puñado de arroz y se lo metió al bolsillo. Y vino el hijo del rey y le dijo, regálame arroz. El hijo del rey, regálame arroz. Y él se metió la mano al bolsillo y trató de tantear el granito más chiquito de arroz, porque él era pobre, y se lo dio. Cuando llegues a tu casa, esta noche entenderás. Esa noche encontró en su bolsillo un granito chiquito de oro. Si él le hubiera dado el puñado de arroz, tendría un puñado de oro. Todo esto se remite a la oración del Evangelio de hoy. Él fue tacaño porque era pobre. A la hora de darle al hijo del rey, que tenía mucho, ese granito de arroz que le pidió. Muchas veces, nosotros cuando el Señor nos llama a la oración, nos da pereza, tenemos sequedad en la oración, no queremos. Imagínense por un segundo que Beethoven hubiese dicho, estoy sordo, no tengo por qué componer nada, ya tengo con qué vivir. Y es más, no voy a escuchar eso. Sería una actitud egoísta con ese talento que el Señor le regaló. Estoy sordo, no voy a escuchar nada, ¿para qué compongo? Tagore nos enseña que este hombre, que era un pordiosero, podía haber dado a un puñado lo que hizo la viuda en el templo en Jerusalén. Dio sus 2 únicas monedas, pero para el Señor eso fue un tesoro.
El Señor cuando nos pide esta oración y nos invita hoy, nos invita a orar a pesar de. Hablábamos hace un rato en la clase de la oración de adoración, de petición y de alabanza. El Señor nos pide a nosotros esa oración no porque Él la necesite. Quien necesita la oración somos nosotros. Y el Señor se alegra cuando nosotros oramos porque es ese niño chiquito que le está diciendo, apaíto, gracias. Apaíto, te necesito. Apaíto, te amo. Esa es la oración más grande que le podemos decir a Dios. Señor, te amo. Pero ese te amo tiene una connotación de que el Señor se da el 100%. Él se da todo. Hoy cuando vemos en el Evangelio que el Señor le está diciendo, voy arriba, pero ustedes no son de este mundo. El Señor nos mandó a vivir entre lobos, a vivir en el mundo, pero no como los seres de este mundo. Miren, ¿se acuerdan del Papa? Un Papa que no fue muy bueno, Alejandro VI, el Papa Borgia. Este Papa tuvo 4 hijos. Uno de sus hijos se llamó Lorenzo. Era muy malito. Y entonces en aquella época, estamos hablando alrededor del siglo XVI, Italia en el concepto de país que hoy tenemos no existía. Existían los estados pontificios y existía el ducado de Venecia, los duques de Milano, el conde de Milán y todo esto, y había un pequeño ducado, el ducado de Florencia, ducado o condado, no sé muy bien si era uno u otro, total, no viene al caso. Pero era como un pequeño país chiquito, pero todos tenían que tener una especie de representación diplomática ante el Papa, porque el Papa era el jefe del Estado de los estados pontificios. Y mandaron a un hombre al Vaticano. Ese hombre se va a hacer muy amigo del hijo mayor del Papa, Lorenzo. Pero se da cuenta que este muchacho es muy corrompido. Era el nepotismo en el poder. Tanto que a él le dan a Nápoles. Pero él, muerto de la envidia porque quería también agrandar, mató a su hermano menor para quedarse con un terreno más grande. Imagínense esto. Este hombre, que era el embajador de Florencia en el Vaticano, en Roma, en aquella época, escribió un libro basado única y exclusivamente en la maldad de ese hombre, en la maldad de un príncipe. Y el libro se llama El Príncipe. El embajador se va a llamar Nicolás de Maquiavelo, la famosa obra del Príncipe de Nicolás de Maquiavelo. La frase más famosa que hay ahí, el fin justifica los medios. Eso es maquiavélico. ¿Se acuerdan de esa expresión? El Señor en el Evangelio de hoy nos está enseñando, sobre todo en la primera lectura, el fin no justifica los medios. Nosotros hemos sido llamados a actuar como Cristo actuaría. ¿Eso qué quiere decir? Para cada cosa que ustedes hagan, cada cosa, digan siempre, ¿qué haría nuestro Señor Jesucristo en mi caso? Estoy viviendo un momento muy duro en mi vida, estoy viviendo un momento de soledad, de traición, entonces voy donde la bruja. Me la he pasado rezando, confesándome, comulgando, pero voy donde la bruja. Estoy viviendo un momento de confusión,
no sé qué hacer, alguien me ofendió, entonces la mato con mi lengua. Estoy viviendo un momento de angustia, me han decretado una enfermedad incurable. Entonces voy donde el brujo o santero para que me haga una limpia. ¿Está contento el Señor con eso? Lo llamo todos los días a Paíto, pero cuando de verdad estoy mal y viene la prueba, entonces me voy con la alternativa B. ¿Qué estoy haciendo? Yo no puedo cargar el rosario y la cruz y al lado estar cargando el cristal, el amuleto, la pata del conejo, en la casa el Buda, en la habitación el elefante. Estoy haciendo el idiota, porque el Señor es un Dios celoso y Él escupe de su boca las aguas tibias. Las aguas tibias son las que no pueden confiar totalmente en Él. Cuando vengan ataques demoníacos, piensen siempre, Él ya fue derrotado. Señor, apelo a tu primacía sobre todas las criaturas, sobre todas tus criaturas. El demonio no podrá hacer nada, porque tú estás en la gracia de Dios. Cuando vemos que el Evangelio nos recalca una y otra vez, son mis hermanos. Yo me voy al cielo, pero les voy a enviar un Espíritu santificador que los iluminará. Hemos preparado esta semana para recibir al Espíritu Santo. Hemos preparado esta semana para reconocer nuestro error y nuestra debilidad. Hemos preparado esta semana del Espíritu Santo para decir, Señor, estoy listo, soy nada, débil, pero tengo tu gracia. Envía en mi vida por primera vez y de verdad quiero recibir ese Espíritu Santo que tú me prometiste. Yo no puedo luchar contra las tentaciones y el demonio. Yo entrego mi voluntad a la tuya. Era la diferencia en la oración entre la oración de Jacob y la oración de nuestro Señor Jesucristo. Jacob luchó con el ángel de Dios para decirle a Dios que se hiciera lo que él quería. ¿Se acuerdan? Ganar sobre su hermano Esaú. Y quizá ganó, pero él fue herido en el nervio. Por eso los judíos hoy no comen en el animal esa parte del nervio. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús oró para poder tener la fuerza de aceptar la divina voluntad del Padre. Esa es la oración que Cristo quiere que sigamos. Aceptar lo que el Señor nos manda en la oración. La oración no es que esté coordinada con la acción y con la adoración. No, la acción tiene que estar subordinada a la oración. Yo primero oro para saber qué tengo que hacer y oro para saber cómo tengo que conducirme a aceptar la divina voluntad. Qué belleza entender cómo debemos aceptar la divina voluntad aprendiendo a orar como el Señor. Amén.